Jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la compañera licenciada María Cecilia Velázquez. Hola. Bueno, después del video y de la disertación de Escurra, sintética voy a hacer porque a mí, a diferencia de la placenta, como verás, mi vieja y mi viejo fueron sintéticos desde el principio, ya dijeron cortito y al pie. Así que de alguna manera lo que sí quiero compartir en esta tarde es, como decía Daniel, es que para nosotros siempre es una alegría encontrarnos con compañeros que están trabajando en el territorio, que están batallando en la cotidiana, que no es diferente a la cotidiana que tenemos nosotros, pero que realmente encontrarnos y contarnos nuestras perspectivas y nuestros planteos nos enriquece y seguramente nos da más fuerzas para seguir haciendo la transformación y acompañando a Cristina. Quiero decirles que esta idea de Alicia de las cátedras populares, desde un enfoque de educación popular, justamente tienen básicamente esa intención, ¿no? Nosotros aquí venimos a compartir reflexiones, muchas de las cuales hemos construido y hemos podido sintetizar porque han tenido con nosotros la generosidad y la posibilidad de darnos esta posibilidad de estar pensando con muchos de ustedes y mirando cosas que nos permiten poder hacer algunas reflexiones. Entonces, de eso se trata, venir acá a compartir con ustedes, contarles algunas cuestiones que en este caso, lo que me toca a mí, tienen que ver con el periodo y el desarrollo de políticas sociales que nosotros llamamos en el primer periodo. En realidad nuestra compañera Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, denominó políticas sociales bisagra y que denomináramos después políticas sociales del Bicentenario. Yo estoy segura que muchas de las cuestiones que pueda decir tal vez las han escuchado, pero nuestra intención es que las tomen y si tenemos posibilidad aquí de intercambiar, mejor, y si no fuera así, en sus mesas, en sus espacios, en los barrios, en las reuniones. Es muy interesante que lo que les quedó, que lo que anotaron, que lo que les llamó la atención, que los que se quedaron pensando, lo retomen, porque esa es nuestra intención, lo debatan y hagan de eso una herramienta de trabajo cotidiano. Esa es la intención, ¿no? En este sentido también me parece importante decirles que es mi objetivo contar proceso, porque nada de esto se hace desde la brillantez ni la iluminación de la soledad. Esto nos enseñó Néstor y nos enseña todos los días Cristina y Alicia. Esto se hace trabajando codo a codo entre compañeros y con el pueblo al que pertenecemos. Nada de esto sale así derramado de ningún libro, de ninguna cabeza individual. Todo lo que fuimos contando nace de la construcción colectiva, construcción que implica bancarse cuestiones de contradicción, como dice el compañero, momentos de desánimo, momentos de alegría, momentos de emoción, momentos de pérdida, porque cuanto más somos y formamos parte de este movimiento, más nos pasa que a veces tenemos que despedir y esos momentos de pérdida nos ponen, como en el caso de Néstor, que sabemos que lo llevamos en el corazón, nos ponen haciendo carne momentos de mucha tristeza, pero que a la vez nos hacen recordar que estamos fundidos en un conjunto y estamos decididos a vivir así, fundidos en un conjunto y pensando en un conjunto. Este es parte del principio que toma Alicia cuando en 2003 toma el Ministerio de Desarrollo Social. Pero antes que eso, Néstor decidió y planteó, como decía acá el compañero, un proyecto para nuestra patria que nosotros fuimos con el tiempo denominando nacional, popular, que Cristina hoy dice nacional, popular, democrático, solidario, y le vamos agregando, Cristina le va agregando ahí en construcción con el pueblo, adjetivos que le van dando como una vuelta de rosca del sentido de qué es a lo que pertenecemos nosotros en conjunto. En ese marco, y con la fuerza que le imprime Néstor
en ese discurso, que compartía sus sueños que eran y que son nuestros sueños, Alicia se anima, decide y tiene todo el apoyo de plantear una bisagra en las políticas sociales. Bisagra que implica pensar las políticas en principio como derechos. Yo suelo compartir una idea que tal vez no es muy ortodoxa en términos académicos, pero que es algo así como pensar que cuando nosotros somos chicos tal vez aprendemos cosas con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros, qué sé yo, los más cercanos, que después de grande pensamos, repensamos y no nos convencieron tanto, la vieja era media gorila o qué sé yo, o el viejo, o había cosas que pensaban nuestros padres que no compartimos con respecto a las relaciones de pareja, qué sé yo, cualquiera de las cosas que pudieran pensar a la crianza de los hijos. Pero la verdad que con el correr de los años uno entra a interpelarlas y muchas veces le aparecen estas ideas y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Lo vuelvo a pensar, lo trato de cambiar. Yo digo que en las políticas sociales, todos los años de historia que acá contó el compañero, en el corte que hizo y todos para atrás, fueron acompañados, todos esos procesos fueron acompañados por políticas sociales, por visiones de cómo se pensaba la sociedad y cómo se pensaba una patria, si con todos, si con unos pocos, y qué hacíamos con esos otros todos que se quedaban afuera. Y en ese sentido, se acordarán de las famosas damas de beneficencia, que Evita, y es popular en su película, discute fuertemente y replantea y hace retruco con la Fundación Eva Perón, es decir, una visión de hacer para esas mayorías excluidas, que es la asistencia, la beneficencia, que viene de la mano de pensar que si yo hago el bien desde un lugar asimétrico, desde un lugar de allá arriba, hacia esos otros que son distintos a mí, que no son iguales a mí, bueno, tal vez alguien me reserve algún lugar en el cielo o no sé dónde, y entonces hacían beneficencia. Bueno, la beneficencia, la filantropía, la caridad fue parte de cómo se hacían políticas sociales, entre comillas, durante muchísimos años en Argentina, y fue el peronismo, de la mano de Eva Perón, que empieza a construir un punto de diferencia y de inflexión, pensando en las grandes masas populares y pensando en que la pobreza y la exclusión no era un fenómeno natural, ni un fenómeno que respondía a que alguien era vago o porque no quería o porque, bueno, y si la vida fue así, ¿no? Solía decir ahí un expresidente, que no lo voy a nombrar, que pobres siempre había, ¿no? Siempre hubo, dijo, cuando cada vez estábamos más empobrecidos. Pobres siempre hubo. Bueno, ese era un modo de pensar a los más pobres, a los excluidos, a las mayorías, naturalizado. Bueno, sí, siempre va a pasar, no hay demasiado por hacer. Bueno, el peronismo hace un punto de inflexión en esto y plantea que en realidad eso no tiene nada de natural. Evita lo plantea con esa frase que, bueno, que nosotros decimos con orgullo, que donde hay una necesidad hay un derecho, y eso es una síntesis más que importante como para pensar que hay una sociedad que tiene el deber de pensar en esas mayorías, y lo que es quizá más egoísta, pero que también es central, es que si no puede pensar en esas mayorías, tampoco está pudiendo pensar en sí mismo, ¿no? Que es parte de la historia de la que nos contaba recién Daniel. Entonces, pensamos nosotros políticas sociales con enfoque de derecho, y decimos esto porque decimos que donde hay una necesidad hay un derecho, y las mayorías, esas mayorías que vienen de un proceso de muchos años de exclusión, de maltrato, de genocidio, de exclusión, de marginalidad, tienen derecho a ser parte protagónica y digna de nuestra sociedad. Tienen derecho a una ciudadanía plena. Y no quiero hablar en tercera persona, porque todos los que estamos acá, creo que ninguno, yo suelo decir, somos descendientes de la realeza inglesa, con el perdón de la palabra, y entonces sabemos que en una o en otra generación, antes o más cerca, lo podemos recordar en el relato de un abuelo o de un bisabuelo, o somos descendientes de inmigrantes, de criollos, de indios, de mestizos, de mulatos, y entonces sabemos de qué se trata cuando hablamos de la pobreza y de la exclusión. Pasa que lamentablemente en estas luchas, como contaba Daniel, en donde se dan estas batallas culturales, lamentablemente, tras logros como los que obtuvo en su momento el peronismo, vinieron batallas culturales, además
de muertes y genocidios, porque no solo fueron batallas culturales, en donde quienes habían ganado de pronto en el movimiento ascendente, en la posibilidad de ocupar otros lugares, de ser parte de un sector medio, los gana la ideología o los gana la visión de aquellos otros que en realidad se opusieron sistemáticamente. Y cuando digo otros, ni siquiera nombro, uno puede decir esos que se eternizan, ¿no? Esos sectores que se eternizan y que siguen pensando que esta patria tiene que ser para unos pocos. Y cuando empezamos a pensar en esa clave y no nos sentimos orgullosos de nuestro origen y nos sentimos que tenemos que estar orgullosos de que pudimos parir un proceso como el peronismo y hoy el kirchnerismo para que las grandes mayorías se sientan parte de esta patria, cuando empezamos a renegar de eso, porque nos compramos mejor ropa, porque tenemos una casa, porque accedemos a un auto, empezamos a perder la batalla cultural. Entonces, enfoque de derecho, Alicia suele decirlo muy cortito y sencillo, dice, hay quienes pensaban las políticas sociales, ya no allá antes de Evita, sino después de Evita y a partir del proceso de deterioro y reinstalación de la oligarquía a partir de los 70, diciendo, bueno, yo le doy desde acá algo a alguien y ese lo tiene que recibir gustoso y me tiene que agradecer mucho, ¿sí? Esto que dice Cristina cuando dice, cuando los más pobres lloran en televisión y piden, nosotros nos enternecemos, o una parte, mejor dicho, yo no me quiero incluir en esa parte, se enternece. Ahora, cuando esos pobres se organizan, son parte de una construcción política y son parte del poder y reclaman, o lo que es mejor, plantean, proponen, se candidatean y quieren ser parte protagónica, pasan a ser las masas de negros violentos que intentan hacer de esta patria un mamarracho. Entonces, esto que parece que estuviera ahí desde siempre, en realidad son ideas que se fueron construyendo y en que las políticas sociales tuvieron mucho que ver. Y esto es muy importante porque cuando Daniel recién interpelaba acerca del momento en que vivimos, es importante saber que este nuevo paradigma, que es pensar las políticas sociales con enfoque de derecho, pensar que lo social tiene que ser motivo de construcción de organización popular y de poder ocupar lugares y de hacer que nuestra fuerza sea la fuerza de la transformación, es pensar y tener conciencia de que nosotros somos parte de la patria y somos ciudadanos plenos. Podemos tener derechos sociales, derechos políticos y derechos civiles. Y esto requiere no solo que Cristina lo pueda decir o que Alicia y todos nosotros lo podamos construir con política de Estado, sino que requiere de una sociedad que cada vez esté más organizada, que cada vez esté más consciente de sus necesidades y más clara de qué caminos tomar. Esto no siempre está tan en contraste, esta visión de las políticas sociales con enfoque de derecho y que en el caso de nuestro ministerio le agrega la característica de integrales y territoriales, en muchos espacios jurisdiccionales o provincias, porque muchos de ellos, como yo les decía, esto de que nos siguen recorriendo algunas ideas de la infancia que rechazábamos, en muchos de esos lugares todavía subsisten y persisten con un grado de poder importante visiones de la política social que tienen más que ver con la filantropía, que tienen más que ver con la beneficencia y que está todo bien, nosotros los respetamos, pero decimos desde el Estado hacemos política de derecho. El dinero del pueblo y del conjunto se invierte para construir derecho, para construir ciudadanía y para construir una patria para todos. Lo demás, en tal caso, es, bueno, ganas de colaborar, ¿sí? Esto es muy importante porque marca una diferencia sustancial en torno al modo en que nos organizamos. Durante los 90 las organizaciones, el llamado ONGismo, y con todo respeto, porque sé que en muchos casos los compañeros se organizaron y se refugiaron del momento de agresión importante a la política, pensada como herramienta de transformación, esas organizaciones de resistencia se convirtieron en herramientas para hacer lo que el Estado había decidido abandonar y no hacer más. Pero ahora hay Estado,
Ahora hay conducción, hay un gobierno que está decidido a construir para las mayorías. Entonces, las organizaciones y ese conjunto de organizaciones ya no tienen que hacer por el Estado lo que el Estado tiene que hacer por el conjunto. En tal caso, tienen que estar organizados, pensando y pudiendo proponer y articularse en las políticas de masa que el Estado piensa muy en conjunto con la sociedad organizada. Por eso nosotros decimos políticas sociales, territoriales e integrales. Decimos territoriales e integrales porque decimos estas políticas sociales no se pueden pensar desde un Estado allá arriba pensándonos allá que los que tenemos que vivir en Buenos Aires somos los sabelotodo o escribiendo en un escritorio. Tenemos que poder pensarlas en la construcción colectiva, tenemos que poder pensarlas con ustedes, pensando qué nos están diciendo ustedes que se necesita en cada uno de los lugares, qué cosas todavía no son accesibles, qué cosas son accesibles pero necesitan ser mejoradas, más calidad, qué necesita tener quizá un matiz de más escala, que llega pero llega a pocos, etcétera. Entonces ahí nosotros decimos que estas políticas sociales, integrales, territoriales, que requieren de mayor participación del conjunto, son políticas que vienen a quedarse para ser parte central de la construcción de este proyecto nacional y popular. Es muy difícil que un Estado pueda ser eficiente y políticas públicas de masa eficiente si no hay una sociedad organizada. No vamos a poder construir el objetivo que todos los ciudadanos puedan terminar su secundaria si ese maravilloso programa que es el FINES se queda encerrado adentro del sistema educativo que fue el mismo que expulsó a los pibes a la calle en algún momento. Necesitamos que toda la sociedad tome arriba de sus hombros esa responsabilidad y pueda decir, bueno, acá, en el barrio, en la mesa de gestión, en el SIC, en el club, podemos hacer un centro de alfabetización, podemos hacer un centro en donde los vecinos puedan acceder a terminar el secundario. ¿Y por qué acceder a terminar el secundario? Porque en este momento, ¿sí?, a diferencia de otros que vivimos, es importantísimo que podamos acceder a esas herramientas, porque no es solo la persona de 50, de 60 o de 40 que va a ir a terminar la secundaria, es la esperanza que entra en esa casa, es poder pensar en el futuro, es que en esa casa puedan pensar que se puede ir al secundario y se puede ir a la universidad, que eso no es para la élite y entonces las familias empiezan a cobrar un proyecto de vida diferente. Eso con un programa, pero si el programa se queda allá en el Palacio Pisurno con Silioni, con los compañeros que trabajan un montón, esa herramienta es una herramienta limitada, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos trabajar fuertemente con cada una de las jurisdicciones y en los casos que esto sea difícil de comprender en las jurisdicciones porque se piensa diferente o se priorizan otras cosas, nosotros tenemos que tomar estas herramientas que son del proyecto nacional y popular y llevarlas adelante en cada uno de los lugares que nos toca. Estos son los puestos, ayer Cristina decía recordando a Néstor antes de ayer y a Evita, que a los grandes no se los recuerda llorando, se los recuerda combatiendo, transformando y haciendo. Entonces nosotros, que cada vez que lo vemos a Néstor ahí nos emocionamos, y también cuando la vemos a Cristina, con su fuerza, con su empecinamiento, también tenemos que pensar que tenemos un lugarcito en cada uno de nuestros lugares, y que seguramente cada uno está en este momento pensando qué me toca en esto de transformar las políticas sociales y de ser más activo en la construcción de las políticas sociales. ¿Por qué digo de la educación y hablo del FINES? Porque cuando pensamos que las políticas sociales son derechos, no las estamos reduciendo a la asistencia sino que estamos pensando que son una serie de herramientas que tienen que ser anticipatorias y que tienen que permitir que las mayorías estén dentro de la sociedad, con la educación, con la infraestructura social, con las condiciones de trabajo. Ustedes saben que esto que yo voy contando, en los últimos 30, 40 años tuvieron retrocesos abismales. El que nosotros estemos hablando del 30% del trabajo en negro es retrotraernos a cifras del 70%, con todo lo que había pasado aún en nuestro país. Entonces, quiero decir, las políticas sociales en nuestro gobierno son transversales, porque todo nuestro gobierno piensa que crecer tiene que ser incluir. Por eso decimos un proyecto nacional y popular y con inclusión social. En particular en nuestro ministerio, tengo un montón de cosas para contarles, pero voy a hacer un contraste porque si no se van a aburrir.
La verdad que fue toda una valentía y un desafío lo que hizo Alicia, teniendo claro hacia dónde íbamos con nuestro proyecto, que en realidad en ese momento era eso, eran sueños, como decía Néstor, que sabíamos que se podían hacer, porque venimos de una historia fuerte en este sentido, pero que bueno, que había costado la vida a miles y miles de compañeros. Alicia tuvo la valentía de interpelar a la academia, a la tecnocracia y también a la política, porque también la seguimos interpelando a la política en este sentido, porque no es política social repartir bolsones de alimentos, compañeros, y nosotros no renegamos en ese punto de la asistencia. Será necesaria, una persona necesita hoy comer para poder pensar en el mañana, no le vamos a ofrecer comida con un libro del Fines, claro está, no somos estúpidos. Ahora, si nosotros cuando trabajamos la asistencia y el alimento estamos pensando que ahí se termina nuestra tarea, estamos trabajando en otro gobierno y estamos trabajando para otro proyecto. Ahí empieza la tarea. Entonces, Alicia se propone interrogar, interpelar, pero no desde el discurso y desde el escritorio, andando, haciendo, construyendo, dialogando, trayendo la experiencia de hasta ese momento de las organizaciones que resistieron los embates del neoliberalismo, sumándolas activamente en esta construcción. En ese sentido se construyeron muchísimas herramientas porque hubo que reconstruir ese ministerio, que era un ministerio que estaba lleno de programas, como 70, que nos habían soplado la oreja los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Interamericano, nos habían dicho había que hacer esto, y había argentinos que se creían que eran más porque trabajaban en un programa internacional que el de al lado de la puerta, que le tocaba un programa que era nacional. Los fondos internacionales se administraban en una caja distinta a la que conducía la ministra o el ministro en el Ministerio de la Nación. Ese era el Estado. Y ojo que esto no es el pasado, también puede volver porque todavía circula en la cabeza de muchos el seguir endeudándose para entregar leche, endeudándonos a nosotros y a nuestros hijos para entregar leche, ¿no? Estas son ideas que todavía circulan. Era un ministerio con 70 programas, con un conjunto de personas que trabajaban de modo excluyente, como les cuento, que estaba basado en que había que propagandear como si fuera un producto de Nestlé los programas, ¿no? Alicia siempre cuenta que ella iba como ministra de Santa Cruz al ministerio y tenía que aceptar lo que le daban, y lo que le daban, hay canchas, decía ella, había pelotas, había redes, había pelotas de ping-pong, y bueno, y si yo necesitaba un trineo, y mala suerte, había que agarrar la pelota, había que agarrar la pelota, la raqueta de ping-pong y con eso tratar de hacer en tal caso un trineo en Santa Cruz. Eso era lo que pasaba, digamos, en términos de anécdota. Se pensaba con los bancos hacia afuera, una cuestión tampoco inédita en la Argentina, y con eso trataba en realidad de acompañar un proyecto que excluía, ¿no? Y había mucho delirio en ese sentido. 70 programas que Alicia decide sintetizarlos en ejes estratégicos y en principio hace una formulación que es crucial hoy. Nuestra política social no es distinta que una política social para los sectores medios en este punto. Las personas que están en situación de pobreza no son personas esencialmente distintos a ninguno de nosotros. Tienen circunstancias diferentes. Entonces, el acceso a esos derechos tiene que pensar un proceso que los integre no distinto. Entonces, si cualquiera de nosotros, para poder vivir, comer y darle a comer a los hijos, tiene que salir a laburar, y bueno, es más o menos lo mismo lo que tenemos que pensar en general para todos los ciudadanos. Ahora, bueno, eso hay que construirlo con muchos ciudadanos que tienen 2 o 3 generaciones, que no pudieron ir a la escuela, que no se pudieron formar en un oficio, y hay que construirlo con herramientas diferentes, innovadoras. Hizo entonces, agrupó todos esos 70 programas en esta línea básica, que es decir, para nosotros las políticas sociales es el trabajo, y empezó una línea que se llama, que ustedes la deben haber escuchado mucho, Manos a la Obra, Economía Social. Esa línea de economía social que tampoco pensamos como una economía de subsistencia. Nosotros no pensamos que tenemos que hacer una economía especial
para las mayorías como para entretenerlas, entre comillas, y para que subsistan. Nosotros pensamos que las herramientas que fuimos creando todos estos años, como son el microcrédito, como es los proyectos productivos, como es el monotributo social, etcétera, son herramientas que tienen que permitir la integración de la mayor cantidad de las personas que llegan a ser incluidas a partir de ellas en la sociedad, en un sistema de empresa social como son las cooperativas o en el mercado. En el caso del otro eje grande que trabajó y que seguimos trabajando es el de la familia. No casualmente, y yo siempre digo que con todos los prejuicios que a veces tenemos algunos compañeros que venimos de militancia con estos planteos más conservadores en torno a la familia, pero con esta idea clara que plantea Cristina, que así como el trabajo es el organizador social, la familia es ese espacio en donde nosotros podemos trabajar valores que son esenciales a la construcción de nuestra sociedad y en donde además el trabajo también entra organizando. Ahí hemos trabajado una herramienta que ustedes deben conocer, que vino a reparar la desidia de tantos años de desprotección del Estado en las condiciones laborales como son las pensiones. Todas aquellas personas que de alguna manera fueron desprotegidas por el control del Estado y que en muchos casos no se le pagaron aportes, no accedieron a la posibilidad de ser parte del sistema de seguridad social. Néstor Kirchner sacó un sistema, ¿se acuerdan?, de jubilación anticipatoria y nosotros trabajamos fuerte y hoy seguimos trabajando con las pensiones. Llegamos hoy a 1 millón de personas con las pensiones. El otro elemento, dijimos el trabajo, la economía social, estamos trabajando fuerte con las cooperativas, en obra, y el otro elemento es la organización. Y entiendo que ustedes acá, la mayoría, tienen un rol más que importante, porque son parte de las mesas de gestión, muchísimos de ustedes, de los SIC. Los SIC, los centros de referencia, los promotores, que hay alrededor de 27.000 en el país, son herramientas que se pensaron y se diseñaron en los territorios para hacer una organización más flexible y que permitiera mayor protagonismo y participación y retroalimentación del Estado en el pensamiento y en el desarrollo de estas políticas. Ustedes están ahí en esas mesas, no para competir con los intendentes necesariamente, pero sí para que el intendente sepa que él va a ser más eficiente y va a poder hacer mejor las cosas si piensa con ustedes, y ustedes van a ser también más eficientes si pueden pensar con el conjunto de los vecinos, porque a veces también pasa que nos podemos olvidar que estamos ahí sentados representando a alguien o a un conjunto. Entonces, ese otro tercer elemento, que es el de la organización, es muy importante, porque entonces ahí pensamos que las políticas sociales tienen que ser básicamente políticas que permitan empoderar. Esto que decía el compañero al principio, que permitan poder ejercer el poder del pueblo, ser parte protagónica, que la voz no sea intermediada por nadie, sino que sea de ustedes. Esto es a lo que llegamos en síntesis. Hoy nosotros tenemos esos 3 ejes. Yo sé que ustedes están cansados, por eso no quiero contarles mucho más, pero sí les quiero dar algunos datos para que ustedes tengan. Nuestra política social con enfoque de derecho ha incluido a la fecha a 4.153.883 niños. Eso es más niños que están en la escuela, eso es más familias que pueden pensar en el futuro, eso es una sociedad que realmente hoy, creo yo humildemente, nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pensiones contributivas, nosotros hemos llegado hoy, que nos critican en los diarios, 1.224.000 argentinos acceden a este derecho. Son pensiones para personas de mayores de 70 años, para personas con discapacidad, para madres que tienen más de 7 hijos. Algunos datos les doy. En seguridad alimentaria, que es un complemento, estamos llegando a 1.716.000 familias. En deporte social, con los Juegos Evita, esa maravillosa herramienta que Evita supo construir y que nosotros retomamos, 1.200.000 niños y niñas.
Hemos creado el Consejo Federal de Juventud. Bueno, hay una serie de conquistas que son muy importantes porque hacen a esto que les decía yo del protagonismo. Hemos, creado, no nosotros, en la política social en general, casi 1 millón de viviendas. Pueblos originarios. Yo digo que si nosotros pagamos deuda, esta debe ser la deuda más antigua. Los pueblos originarios, sin tierras, negados en la parte constitutiva esencial de nuestra propia identidad, porque es verdad que muchos de nosotros tenemos ascendencia en inmigrante, pero también muchos de nosotros venimos de mestizos y de indios. Por primera vez en la Argentina, con una ley de autoría de Alicia Kirchner, hemos relevado 3.200.000 hectáreas, las hemos relevado con los pueblos originarios y está con la reforma del Código Civil en la Cámara el proyecto de propiedad comunitaria de esas tierras. Esto es muy importante, porque aunque a ustedes les parezca que no solo es una conquista simbólica en términos de identidad nacional, sino que muchos de esos pueblos constituyen los núcleos más duros de la pobreza. En Santa Victoria Este, son lugares en donde por no tener posesión real y propiedad de esas tierras y no haber podido desarrollar planes estratégicos de desarrollo socioproductivo, muchos de esos compatriotas nuestros muchas veces se ven privados hasta de lo elemental. En la economía social que les contaba, hemos creado 1.181.408 puestos de trabajo. En microcrédito, 210.000. Hemos trabajado en 15.000 espacios de comercialización y promoción. Hemos trabajado en 4.200.000 personas, han participado en foros, en mesas, en cátedras. Es la masa de personas que han venido participando en las políticas sociales. Con el tren de desarrollo social, otra herramienta que recogimos de la tradición de Evita, hemos recorrido 38.149 kilómetros en el país, en la Patagonia, en el noroeste, en el noreste. En fin, finalmente quiero decirles que todo esto que hemos hecho todavía no es suficiente y que tenemos en principio por lo menos 2 desafíos. Uno es consolidar esta nueva institucionalidad. Esta nueva institucionalidad implica esta nueva forma de hacer y eso lo consolidamos con leyes, muchas las tenemos, trabajando desde el Estado, pero con una sociedad cada vez más comprometida y que toma estos principios y estos criterios como bandera. Si esto no es así, va a ser muy difícil que esta nueva institucionalidad se consolide. También tenemos el desafío de llegar a muchos más, de dar más acceso, de dar más escala. Y también tenemos el desafío que decía recién Daniel, de la batalla cultural. Estamos trabajando fuertemente con el INCA para que en documentales, en películas, que muchas veces uno escucha en televisión cuestiones tan absurdas como estas. Y les voy a contar la anécdota ya que estoy terminando. Escuchaba el otro día una maestra, yo soy maestra así que lo digo con todo respeto, que en un pueblo la entrevistaban y decía que había armado una orquesta en la que tocaban los chicos instrumentos. Un proyecto hermoso en el que seguro esta maestra directora había puesto mucho impulso. Pero todos nosotros sabemos que desde el Ministerio de Desarrollo Social y de Educación se han entregado miles y miles de instrumentos para que los pibas puedan armar esa orquesta. Cuando esa maestra y esa directora lo tuvo que contar, porque todo ese imaginario de la política que nos han metido sigue girando y de ese Estado que no está, dijo que pudo hacer ese proyecto, gracias a Dios. Y más allá de los creyentes, claro que para los creyentes está Dios, pero también estuvo el Estado. Y la verdad que en ese caso me parecía que era muy importante mencionarlo. Y también decía ella en ese relato que si se animaban todos a transformar, el universo se iba a hacer cómplice de eso y ¡pum!, mágicamente las cosas se iban a transformar. Quiero decirles que nada, lo saben ustedes, nada se transforma mágicamente y la verdad que a nosotros llegar a este punto nos ha costado muchísimas vidas, incluyendo la de Néstor, incluyendo la de Evita, que nos entregaron ambos toda la pasión para no solo ser adeptos o ser militantes de estas ideas. Yo digo que Néstor Kirchner tuvo la sabiduría de no confundirse
en los momentos más difíciles del peronismo en la Argentina, cuando hombres como el que hablaba aquí decía que el peronismo tenía que recortar al Estado, porque nunca se alejó del pueblo, porque siempre tuvo un amor incondicional al pueblo. Y esa pasión, créanme, yo soy una creyente militante de esa pasión y de ese amor, es lo que motoriza las transformaciones. Eso, a 60 años de la muerte de Evita, es lo que creo que también trajo de vuelta Néstor y traen ustedes en esta tarde, porque realmente entiendo que tenemos mucho amor a la causa para estar aquí sentados, escuchándonos, por lo menos a mí, todo este rato. Muchas gracias, compañeros.